Muy bien, jóvenes, en la clase de hoy, segunda clase de Ciencia y Tecnología, vamos a hablar de la hipótesis. En la clase anterior ya vimos lo que es el planteamiento del problema para el proyecto de investigación. Una vez teniendo el problema que se va a tratar, es necesario realizar una hipótesis de cómo vamos a solucionar o aportar a este problema. Para ello vamos a comenzar con este video. Les quiero que presten mucha atención. Y la primera pregunta es, ¿qué es una hipótesis? ¿Sí? Porque no podemos desarrollar una hipótesis si no sabemos lo que significa. Entonces, veamos con atención qué es una hipótesis y también vamos a ver qué es una hipótesis en el sentido de la investigación. Bueno, ¿qué es una hipótesis? Primero, todo científico antes de investigar tiene una suposición o predicción. Es algo que suponemos que puede ocurrir. Por ejemplo, si yo volteo este vaso, yo supongo que su contenido se va a derramar en el suelo. Es una suposición. Yo hago una predicción de lo que sucederá con una acción. También dice, es una idea previa acerca de lo que va a suceder. Esa idea o suposición es una hipótesis. Ahora, ¿qué sirve como guía para aprender el proceso de investigación? La hipótesis es la guía de nuestro proceso de investigación. Veamos por qué. Durante el proceso de investigación, el científico pone a prueba su hipótesis. Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, cómo comprobar nuestra hipótesis. Y en la comprobación podemos obtener dos resultados. Si se cumple con la predicción o suposición del científico, la hipótesis ha sido confirmada. Es decir, que nuestra hipótesis, nuestra solución, sí funcionó el problema. Solucionó el problema o aportó la problemática. Pero también puede ser la siguiente opción, que es si no se cumple con la predicción o suposición del científico, la hipótesis ha sido refutada o rechazada. Es decir, que mi hipótesis, lo que yo creía que sería la solución, en realidad no favoreció en nada al problema. ¿Qué ocurre cuando es rechazada? Se vuelve a realizar otra hipótesis. Dice, este resultado no es definitivo, ya que para rechazar o aceptar una hipótesis hay que ponerla a prueba varias veces, pues existen muchos factores que intervienen en la investigación y el científico no puede controlarlos todos. Eso es lo que habíamos hablado de las variables dependientes o independientes. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es una hipótesis en la parte de la teoría. Muy bien, teniendo claro lo que es el concepto de hipótesis, puedes responder con tus propias palabras lo que es una hipótesis. En tu cuaderno, si deseas, puedes colocar hipótesis y la definición, bien sea con tus propias palabras o con ayuda de algún diccionario. Y además, sería bueno que coloques un ejemplo de qué es una hipótesis para ti. Ahora bien, ¿qué es una hipótesis en el sentido de investigación? Para ello vamos a ver el siguiente video.
voy a compartir con ustedes la siguiente presentación. Muy bien, vamos a ver en este video lo que es una hipótesis para nuestro método de investigación científica. Muy bien, como vimos, primero, ¿qué es una hipótesis? Es una idea que puede no ser verdadera basada en información previa. Como digo, vamos a investigar y yo supongo que la solución es esta, ¿sí? Entonces, es una suposición que todavía no se ha comprobado. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Eso es una hipótesis en la investigación. Ahora bien, ¿de dónde surge la hipótesis? La hipótesis surge del planteamiento del problema, ¿sí? Primero tenemos un problema. De ese problema pueden ser las respuestas tentativas al fenómeno de investigación, que son las hipótesis, las suposiciones que yo me hago para la solución de dicho problema. Ahora, aquí vemos las características. En la ficha también le había puesto otras características. Tenemos las características de una hipótesis. Primero, tiene que ser clara. Otro, deben tratar temas de la realidad, ¿sí? Son hipótesis de cosas reales, comprobables. Deben ser observables y medibles. Y deben plantearse claramente y con lógica. Como sabemos, la hipótesis forma parte del planteamiento del problema, de cómo lo vas a solucionar. Ahora bien, tenemos tipos de hipótesis. En la hipótesis tenemos 3 tipos, ¿sí? Entre ellos tenemos la hipótesis de investigación. Son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre 2 o más variables. Este más que todo es la hipótesis que nosotros estamos trabajando. Hay hipótesis nulas. Sirven para negar lo que la hipótesis de investigación afirma, ¿sí? Y eso es cuando realizamos con otros trabajos, como quien dice, reciclados, ¿no? E hipótesis alternativas son posibles alternativas de la hipótesis de investigación nula. Es cuando esta no ha sido comprobada la nula, nosotros desarrollamos otra hipótesis que puede ser la respuesta a la anterior. Entonces son 3 tipos de hipótesis. Ahora, en el momento de tu investigación, tú tienes un problema. La contaminación, la desnutrición, cualquier factor. ¿Cuántas hipótesis debo generar? O sea, ¿cuántas soluciones o alternativas o suposiciones de solución tengo que realizar? En realidad son todas las que consideres necesarias para guiar tu investigación. No solamente una. Mientras más, mejor. Ahora, ¿para qué sirven? Sirven para guiar la investigación, orientarla en la solución del problema, de acuerdo a tu hipótesis, probar tus teorías y darte más información sobre el fenómeno de investigación. Es tu guía para la investigación. Ahora bien, para realizar nuestra hipótesis vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, los perros tienen una mejor visión durante la noche que los gatos. Esa es mi suposición. Yo supongo que los perros tienen mejor visión durante la noche que los gatos. Ahora bien, otra puede ser, los hombres son mejores conductores que las mujeres. Esa es una suposición, ¿no? Yo supongo que los hombres son mejores conductores que las mujeres. Esos son 2 ejemplos, ¿sí?
Como vimos, no habíamos pasado al proceso de solución, sino la hipótesis. Yo supongo que los perros ven mejor que los gatos. Yo supongo que esto es más largo, mayor que otra cosa, ¿sí? En vista de este ejemplo, nosotros vamos ahora a desarrollar nuestra hipótesis de acuerdo al problema de nuestra investigación. Muy bien, como hemos observado estos ejemplos de hipótesis, vamos a realizar nuestra hipótesis, pero antes debemos tomar en cuenta las variables. Para ello vamos a ver a continuación un video que nos explica las variables que debemos considerar en nuestro proyecto de investigación. Prestemos mucha atención. En este video se mostrará un ejemplo sencillo para comprender los conceptos de variable independiente, variable dependiente y lo que estamos realizando ahora, que es la hipótesis en base al problema, que es el que desarrollamos en la clase anterior. Ya tenemos cuál es el problema. Vamos a realizar la hipótesis, pero para ello hay que considerar las variables dependientes y las variables independientes. Muy bien, primero vamos a hacer la definición. El problema generalmente se redacta en forma de pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan los ejemplos de la clase anterior? Realizamos una pregunta. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo es que la variable independiente afecta a la variable dependiente? Esa es una pregunta. Tenemos también la definición de hipótesis. La hipótesis es una predicción de lo que va a pasar. Ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora tenemos lo que es la variable. La primera variable es la independiente. ¿Qué quiere decir? Es la variable que se va a probar, o bien es la variable con la que se estará experimentando. Muy bien, prestemos mucha atención a esto para saber cuál es nuestra variable independiente. Es la variable que se va a probar o se está experimentando. Y tenemos la variable dependiente. Es la variable que depende de la variable independiente, es decir, es la variable de respuesta. Veamos qué es lo que sucede cuando se implementa la variable independiente. Muy bien, tomando en cuenta las definiciones que acabamos de ver, vamos a responder los siguientes ejemplos. El primer ejemplo. Se está estudiando el uso de fertilizantes en las plantas. El uso de fertilizantes en las plantas. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. ¿Cómo afecta el uso de fertilizantes en el crecimiento de las plantas? Entonces, ¿cómo afectan los fertilizantes en el crecimiento de la planta? Ahora bien, ¿cuál sería la hipótesis de este problema? Yo supongo, o mi hipótesis sería que el uso de fertilizantes hará que las plantas crezcan más. Es la hipótesis. Ahora, vamos a ver cuáles son nuestras variables. La independiente y la dependiente. La independiente es el fertilizante, ¿sí?
Independientemente del resultado, el fertilizante es una variable y la variable dependiente es el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque de lo que le sucede a la planta es lo que depende nuestra investigación. Muy bien. Hemos observado dos ejemplos, ¿sí? Perdón, un ejemplo de las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, en vista de este ejemplo, tenemos el problema, realizamos una hipótesis y debemos determinar nuestras variables. Ahora, vamos a hacerlo con nuestro proyecto de investigación. Muy bien, teniendo ya lo que son las variables dependientes e independientes, debemos buscar de nuestro proyecto de investigación cuáles son esas variables. Las independientes, como vimos, son las que no afectan nuestra investigación y las dependientes son las que pueden dar un resultado positivo o negativo a nuestra hipótesis, ¿sí? Esas son las variables independientes. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra ficha. Les voy a compartir acá la ficha que corresponde a la clase de hoy. Como vimos, era la hipótesis. Y aquí se dan unos ejemplos de cómo vamos a realizar nuestra hipótesis, ¿sí? Vamos a formular la hipótesis. Aquí damos un ejemplo de hipótesis, el problema, la hipótesis, y de aquí se obtiene también lo que ustedes van a realizar. El problema, como lo vimos en la clase anterior, ya cada uno de ustedes debe tener el problema de su investigación. ¿Cuál es el problema que vamos a tratar? Seguidamente de tener el problema, se basa en una recolección de datos o de información para hacer el planteamiento de tu hipótesis o suposición para la solución de tu problema. Primero, investigación. Como podemos ver acá, es información en donde yo pueda buscar todo lo relacionado a mi tema de investigación. Y coloco acá cuál es el tema que estoy investigando. Por ejemplo, la contaminación, ¿en qué sentido? En los desechos sólidos o en el plástico, cómo afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi investigación. De aquí, cada vez que yo realizo una investigación, debo anotar la fuente. Por ejemplo, si fue de un libro, tengo que ver cuál es el título del libro, el autor del tema que estoy investigando. Si fue en internet, también toda investigación que se realiza para recaudar datos para tu investigación también se tiene que guardar y registrar, ¿no? En la página tal, en Google, en alguna revista científica de internet, y todo eso lo colocamos aquí. Gente que entrevisté acerca de mi tema. Por ejemplo, si son tipos de investigación social en donde las personas son un factor de la variable que nos pueden dar alguna solución positiva o puede rechazar nuestra hipótesis, eso también debemos colocarlo aquí. Por ejemplo, si realizamos encuestas, se utilizaría en este caso productos biodegradables, aunque sean más costosos que los plásticos. Si hice un tipo de encuesta así, entonces ese tema lo pondría en esta información. Por último, tenemos los puntos importantes que aprendí acerca del tema, es decir, que de toda la información recaudada, tú pones aquí los aspectos más importantes y resaltantes de la investigación para solucionar el
problema. Y por último tenemos la hipótesis. Como dice así, sucederá porque mi investigación muestra esto. Entonces, aquí yo realizaría el planteamiento de mi hipótesis, de acuerdo a lo que yo creo que podría funcionar o solucionar mi problema. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿cuál toalla de papel es más absorbente? Después que investigué las marcas que habían de papel, cuál era más absorbente, busqué información de internet, recaudé, pregunté a las personas cuál utiliza, por qué, cuál es mejor. Después que recaudé toda esa información, hago mi hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Dice, creo que la marca tal, la marca X, no sé, cualquier marca, es más absorbente. ¿Por qué? Porque es más popular, es más gruesa y las personas que entrevisté opinaron que las marcas más caras son mejores. Entonces, esa es la hipótesis que presenta este planteamiento de problema. Ahora, te toca a ti realizar con tu problema de investigación la hipótesis que puede dar solución a este problema. Muy bien, con la ayuda de toda esta información que hemos recolectado, lo que es una hipótesis, lo que son las variables que debemos tomar en cuenta y toda la información de investigación que debemos realizar, ya es necesario y conveniente realizar nuestra hipótesis de investigación. Recuerden, necesitamos poder cumplir con cada uno de los pasos para poder llegar a la experimentación. Por eso, te aconsejo que realices tu planteamiento de problema de la clase anterior y realices ahora la hipótesis que estamos ejemplificando en esta clase. La actividad que realices, recuerda tomarle foto y enviármela al WhatsApp por privado. Y esa es la clase de hoy. Espero sus actividades que la puedan realizar. Adiós.